Dios bendiga su palabra esta mañana, hermanos, en que somos invitados por el Señor a compartir con Él o a compartir de Él algo más de su sabiduría, de sus enseñanzas. Esta mañana vamos a hablar de la excelencia, de lo excelente, pero resulta que la excelencia siempre viene acompañada de un rival que se llama envidia. Hay una metáfora por ahí de una culebra y de una luciérnaga. Las luciérnagas, sabemos, pues dan luz, siempre brillan, siempre andan dando luz, y la culebra se la quería comer, y siempre que le aventaba la mordida, pues la luciérnaga se escapaba, pero llegó el momento en que se cansó y ya le dijo, ¿verdad? Bueno, ¿y tú por qué me quieres acabar? ¿Por qué me quieres destruir? Entonces le dice, ¿acaso yo pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice la serpiente, pues no. Dice, entonces, ¿acaso te he hecho algo? Y dice, pues no. Dice, entonces, ¿por qué me quieres destruir? Dice, porque ya me cansó tu luz, ya me cansó tu brillo, ya, dice, y por eso es que quiero destruirte. Entonces no le pareció que brillara. Y así en este mundo muchos seres han brillado, han llegado a un grado de excelencia, pero siempre han sido perseguidos por la envidia. Siempre sale la envidia y muchos, pienso que en este lugar, cuando hablamos de esto, que son excelentes en sus medios, donde andan diariamente, allí está la envidia, en contra de algunos o de muchos o de todos nosotros. En las escuelas, porque un estudiante puede ser muy brillante y saca el grado de excelente, o las niñas o los niños en las escuelas porque son muy listos, muy aplicados y brillan, sobresalen a los demás. Entonces viene la envidia. Los que son profesionistas, igual en sus trabajos, no falta quien les empiece a hacer política, o a la vez no falta quienes quieran cubrirse con su luz, porque eso también existe. Hay muchos que usan a los brillantes para hacerse de luz, robarles de su luz, ¿verdad? A través de cosas, pues de transacciones de malicia. Pero esta es nuestra enseñanza hoy, la excelencia. ¿Cuántos de nuestros hermanos en sus ámbitos son muy brillantes y llegan a la excelencia y empieza la envidia? O en la iglesia también. ¿Cuántos hermanos, cuántos pastores o ministros llegan a un grado de excelencia, son excelentes, pero no falta la envidia? Y eso en la iglesia no debe ser. El Señor le dijo muy claro a los discípulos, entre nosotros no será así. Vamos a considerar un verso en el libro de Eclesiastés 4. Dice el verso 4: Visto he asimismo que todo trabajo
y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dijo Salomón, el sabio, a través del Espíritu del Señor, dice: yo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Ahora mi pregunta es, ¿deberá ser esto en la iglesia, entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios? No debe haber esto, pero sin embargo, en el mismo pueblo de Dios, tanto hoy como en el pasado, siempre sucedió esto. Y les digo, si hablamos en particular de el ámbito en que se mueve cada uno de nosotros en la sociedad todos los días, ahí ustedes tienen experiencias y pueden decir, ¿verdad? Hay mucha gente brillante, pero viene la envidia y viene el problema. Ejemplos tenemos en la Biblia, por ejemplo, de Abel y Caín. ¿Por qué mató al final Caín a su hermano? Primera de Juan 3:10. ¿Qué nos molesta cuando alguien es brillante, cuando alguien llega a un cierto grado de excelencia? ¿Qué es excelencia? Algo excelso, algo bueno, algo que se acerca a la gloria. Primera de Juan 3:10 al 12. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amarnos unos a otros es algo excelente. Cuando esto se cumple es excelente. Y luego dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que el hacer justicia o ser justos es algo excelente. El amar, el saber amar, realmente es algo excelente. Otra vez, ¿qué vería Caín en Abel que lo excitó de tal manera hasta proceder a matarlo? ¿Qué tan brillante sería Abel? ¿Qué tan justo? ¿Qué tan luminoso? Y dice que hay una diferencia, dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces la envidia, sintió egoísmo, empezó a buscarle malas, porque cuando una persona es brillante, no falta quien empiece a buscarle defectos o fallas. Y por supuesto tenemos fallas, pero ¿quién cubre todo eso? Dice la palabra que la caridad, el amor. Tenemos el ejemplo de José y sus hermanos. José, ¿cuántos hermanos tenía José? Aquel joven que le hizo a su papá una ropa de colores, ¿verdad? Y José era soñador y Dios le daba sus sueños para prevenir a su pueblo. Y sus hermanos, ¿qué empezaron a sentir en contra de él? Envidia. Empezaron a maliciar contra él. Hechos capítulo 7, aquí en el Nuevo Testamento tenemos una referencia.
Hechos 7, 9 y 10. Dice, y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué tan brillante sería José? Ya desde que era un joven causaba envidia, le causó envidia a los otros patriarcas, a sus 11 hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron, ¿verdad? Primero lo echaron ahí a un pozo, luego lo vendieron, se lo llevaron a Egipto. Pero en Egipto, ¿qué pasó con José? ¿Se opacó su brillo o siguió siendo brillante? Siguió siendo excelente delante de Dios. Y se apartó del mal hasta que el faraón dice que lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Otra vez, ¿qué tan brillante sería este joven que cómo agradaba a su papá? ¿Cómo agradaría a su papá? ¿Quién era su papá? Jacob. ¿Le daría a Jacob alegría a su papá? ¿Le causaría alegría? Sí. Pero los demás tenían envidia, y por esa envidia, fíjense lo que los llevó a ellos a hacer. A vender a su propio hermano. Ahora, Caín mató a su propio hermano. David y Saúl es otro ejemplo en 1 Samuel 18. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David para defender a su pueblo Israel? Dice que en aquellos días iba un gigante que desafiaba a los ejércitos de Dios, a los ejércitos de Israel, y David era un jovencito. Y fue y se enfrentó a este gigante y lo acabó, lo destruyó al enemigo del pueblo. Vamos a leer 1 Samuel 18, del verso 6 al 11. Bueno, yo lo leo. Dice, y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. No salieron a recibir a David, salieron a recibir al rey Saúl. Y dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Así puede suceder en este tiempo, porque alguien gane una batalla sobre lo que sea. Otra vez en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la iglesia. Por ejemplo, si un hermano evangeliza y trae almas a la iglesia, ¿a mí me va a dar envidia por eso o me va a dar gozo? Gozo, ¿verdad? En ese tiempo David venció a un gigante y libró al pueblo de una destrucción. Y cuando las mujeres cantaban, ¿verdad?, decían que Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000, y por esto, solamente por esto se enojó Saúl y se empezó a enfermar. El verso 9 dice, y desde aquel día Saúl miró
de través a David. Ya lo empezó a ver mal. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Otra vez, ¿a qué lleva la envidia? ¿Nada más a pensarlo o a hacerlo? El pensamiento malo empieza a trabajar en el corazón de una persona hasta que no llega a ofender y a dañar. Todo porque el otro está brillando. Entre paréntesis hay un cantito que nos enseñaban de niños que dice más o menos: tenme brillando, Señor, hasta que vuelvas con tu gran poder. Este cantito probablemente lo saben hoy los niños también en la iglesia. Pero ahí David brilló, y las mujeres, las que bailaban, las que cantaban, le dieron más a él que a Saúl. Ahora, ¿quién hizo el trabajo? Lo hizo David, ¿verdad? Pero a Saúl le pareció mal. Y trató de llegar a dejarlo atravesado con una lanza en la pared, como una mariposa. Dice: mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Por esa envidia, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y eso es algo, pues una muerte, algo muy horrible. Puede ser que el Espíritu de Dios se aparte de alguien. Pero David demostró una excelencia que tuvo valor para luchar, tuvo destreza para matar a aquel gigante. Porque ¿cómo lo mató? Porque ya de antemano la historia dice que David era un jovencito que era pastor y cuidaba sus ovejas, y cuando alguien les quería hacer daño, él mataba a leones o lo que fuera y las defendía. Y vino a acabar con este guerrero mucho más grande que él, con una honda, con una piedra, y le cortó la cabeza. Entonces, la excelencia de David y la envidia de Saúl. Otro relato: Daniel y los gobernadores. Vamos a ver ahora el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6 de Daniel. Daniel en un momento llegó a estar entre los 20 jóvenes más brillantes de esa nación a donde habían sido llevados como esclavos. Y él estaba entre los primeros 3 y era el mayor de los 3, porque dice la lectura que él tenía mucho más sabiduría que los demás. Daniel capítulo 6, del 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes,
porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Había más abundancia. Daniel dice que él estaba entre los 3 primeros. Dice, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué es más abundancia de espíritu? Abundancia de espíritu es plenitud de espíritu, de sabiduría, de inteligencia, de visión, y todo le venía de Dios, porque Daniel era un hombre muy humilde. ¿Qué tan brillante sería delante del rey, que ya el rey tenía en su corazón pensado ponerlo para que gobernara sobre todo su reino? El rey no se aparecía así abiertamente en cada acontecimiento. Él tenía cierta protección, y parte de esta protección era que otros se presentaran por él. Así como en este tiempo. No todo el tiempo el presidente se asoma, vienen sus gobernadores, sus representantes a determinados lugares. En esos días Daniel, por su excelencia, por su brillantez, fue escogido, pero inmediatamente, dice el verso 4, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. ¿Qué pensaron hacer para poder acabar con Daniel en ese tiempo? Fue tanta la malicia, otra vez la envidia los llevó a querer matar a un ser brillante que iba a ser puesto para el beneficio de todo un reino, de todo un pueblo. Pero otra vez trabaja la envidia, y al final logran que lo echen a un foso de leones, lleno de leones. ¿Qué querían ellos hacer? Acabar con Daniel, por ser un hombre excelente, fiel delante de Dios, sabio, centrado. Y dice que Daniel lo único que hizo fue hincarse delante de Dios a orar, y a orar, y a orar. ¿Se lo comieron los leones? No. Pero otra vez la envidia o la excelencia siempre va ahí con un enemigo al lado, que es la envidia. Sabemos, hermanos, del Señor Jesucristo, como un último ejemplo de nuestra clase esta mañana. El Señor Jesucristo, su excelencia, su majestad, su testimonio, su poder, su misericordia, causó la envidia de los fariseos, de los doctores de la ley, de los escribas, de los saduceos, del mundo político de sus días, y empezaron a buscar la manera de ¿qué? De matarlo. En este tiempo así sucede en el mundo, y en la iglesia deberá hacer esto, que por la excelencia de alguien algunos otros busquen acabarlo, destruirlo, retirarlo, quitarlo, demeritarlo, o como decía al principio, a veces buscan cubrirse con el brillo de otro o de otros. ¿Y cómo logran hacerlo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es la envidia o la malicia tan grande que logran a veces robarte de tu brillo, hermano o hermana?
pero lo hacen. Muchas veces usan tu nombre, pueden usar tu nombre, por decir algo, ¿verdad? Muchas veces pueden alguien robarle sus trabajos en la escuela a un joven brillante, y dice, yo aquí ahorita, yo con esto, yo paso mi examen. Y se lleva la gloria y la brillantez a costillas de otro, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él conocía el corazón de todos y de los fariseos, y al final Él, hermanos, les dijo algo que es definitivo, algo que es conclusivo, y que es para los de esos días y para nosotros en este tiempo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y podemos leer todos el verso 20, espero no haberme equivocado. Mateo 5, el verso 20. ¿Cómo dice, hermanos? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas ni de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que es de envidia es injusto. Lo que es de malicia es injusticia. Y otra vez, tanto Abel, Daniel, David, todos estos hombres que pasaron por situaciones muy difíciles, como José, que fue echado a la cárcel, pero nunca perdieron su brillo, nunca perdieron su excelencia. Y la excelencia consiste en no dejarse vencer por el enemigo de Dios, que es el diablo. El diablo igual tuvo envidia de su creador, quiso usurpar a su creador, y quiso destruir y quiere destruir a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo, ¿qué nos toca a nosotros? Igual seguir brillando, y porque dice aquí, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, tenemos que ejercer la justicia, pero tenemos que aprender qué es justicia. ¿Hay cosas injustas en la iglesia? Sí hay. Y en muchos sentidos, en muchos niveles, pero sí hay. Entonces, tenemos que aprender qué es justicia, qué es misericordia, qué es amor. Y estos hombres nos pusieron un ejemplo para llegar a la excelencia. Ser excelentes. Eso es lo que debe ser cada uno de los hijos de Dios, cada una de las hijas de Dios. Los niños de la iglesia debemos enseñarlos a crecer con esa excelencia en el medio donde se muevan. Los jóvenes igual. Y ya de antemano se hacen manifiestos cuando ellos se reservan a muchas cosas en medio de este mundo y en medio de este siglo malo. Entonces, sigamos adelante y recordemos ese cantito que dice: tenme brillando, Señor, tenme brillando hasta que vuelvas con tu gran poder. A ver si un día los jóvenes lo ensayan y lo cantan aquí enfrente. Hermanos, Dios bendiga su palabra esta mañana y el espíritu de cada uno de nosotros con su excelencia. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.